tardes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, posible gracias a la intervención en el estudio de nuestra operadora y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy, martes 9 de mayo del 2023, a la distribución de la tierra en Paraguay, un análisis que nos mostrará cuestiones comunes a toda la patria grande respecto de la tenencia de la tierra y su influencia a la hora de analizar su alianza de los terratenientes con el imperialismo y sobreponer sus propios intereses por sobre los intereses de cada nación. El Paraguay era el único país de Latinoamérica con una sólida clase de familias campesinas, arrendatarias del Estado. 150 años después cuenta con el récord mundial de concentración de la tierra. De la nación sin terratenientes a la más desigual del mundo. Un análisis del proceso brutal que se inició con el genocidio de la Triple Alianza y el dictado de una constitución liberal. En el corazón de América del Sur, la conformación de una élite terrateniente en el Paraguay fue la excepción a la regla. Un proceso tardío, forzado por las potencias vecinas. El territorio que hoy ocupa el Paraguay fue inicialmente invadido por los conquistadores españoles que en su afán de llegar a la ciudad de Lori de la Plata, en el relato de los pueblos originarios del Cerro de Potosí, avanzaron sobre el territorio indígena desde la costa del Brasil y desde el Río de la Plata. Incorporado al virreinato del Perú como gobernación y luego al del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, el Paraguay vivió en un aislamiento relativo de las grandes corrientes económicas del Imperio Español en América del Sur. Lejos del circuito de Lori de la Plata y eclipsado por los puertos de Montevideo y Buenos Aires, el Paraguay colonial se cerró sobre sí mismo con un rasgo distintivo. Los mayores terratenientes de la etapa colonial fueron los misioneros jesuitas, quienes desde 1587 hasta su expulsión en 1767 se dedicaron a la construcción y expansión de las misiones que nucleaban a guaycurúes y guaraníes, un experimento de transformación y conversión basado en incorporar la lengua y los modos de organización indígena al manejo de grandes extensiones de tierra que se encontraban a cargo de los propios jesuitas. Este modo particular de conquista finalizó abruptamente cuando la corona española decidió que las misiones se parecían mucho a un estado dentro del propio estado absolutista y, de ese modo, expulsaron a los jesuitas. La élite terrateniente colonial era, pues, muy débil y dependía de las mitas y yanaconazgos, o sea, modos de trabajo indígena, semiesclavo, que la corona habilitaba a los dueños de la tierra a cambio de un impuesto. La independencia produjo un cambio único en el modelo de posesión de la tierra en América del Sur. Atenazado ante el riesgo de invasión por parte de los terratenientes del Imperio del Brasil y temeroso del poder de la élite de Buenos Aires asociada al Imperio Británico, José Gaspar Rodríguez de Francia desconoció las cédulas reales a favor de los terratenientes y reestatizó las tierras privadas. Al mismo tiempo traspasó al Estado las tierras de las 6 misiones jesuíticas de modo tal que para fines de su largo gobierno, que comprendió desde 1811 hasta 1843, no existía propiedad privada de la tierra en el Paraguay. El 99% estaba en manos del Estado, que a su vez las arrendaba a los campesinos por plazos y para explotaciones determinadas. En el Paraguay, la independencia de la corona española dio paso a una matriz societal estadocéntrica en la cual la élite terrateniente heredada de la colonia perdió todo su poder. Los gobiernos de Francisco Solano López y Antonio Solano López, comprendidos entre 1843 y 1870, profundizaron esta matriz de un capitalismo mercantilista. Es decir, el Estado controlaba la circulación de bienes exportables, se hacía cargo de los emprendimientos considerados clave, como ferrocarriles, puertos, producción de armamento, industria del hierro, explotación minera y, siguiendo el camino que había iniciado José Gaspar Rodríguez de Francia, profundizaba la entrega de tierras en arriendo y establecía que una porción de ellas sería explotada por el propio Estado. Hablo de las estancias de la patria, a la vez que el ganado y los granos producidos se utilizarían para alimentar a los campesinos en situación de pobreza.
El Paraguay llega a 1865, esto es el año de inicio de la guerra de la Triple Alianza, como el único país de Latinoamérica sin clase terrateniente, con una robusta clase de familias campesinas arrendatarias del Estado en condiciones muy favorables para sí mismas, y con los pueblos indígenas de las exmisiones trabajando en comunidad. Una sociedad con un crecimiento poblacional interno notable, digamos que la misma población que la Argentina de la época, en menos de la mitad del territorio. Este mal ejemplo no debía durar y no duró. El liberalismo mitrista de la Argentina, junto a los colorados, liberales uruguayos, aliados con el Imperio del Brasil, se propusieron destruir este experimento social que bloqueaba el proyecto societal apadrinado por Gran Bretaña. Esto es la conformación de sociedades agrarias productoras de bienes exportables en manos de una élite terrateniente anglófila e integrada a las necesidades del mercado británico. Durante 5 años, desde 1865 hasta 1870, Paraguay fue invadido por las fuerzas conjuntas de Argentina, Brasil y Uruguay con el respaldo de las armas y el financiamiento británico. La derrota de Francisco Solano López lo dejó totalmente destruido y a su población reducida en uno de los grandes, si no el mayor genocidio del siglo XIX latinoamericano. Escuchábamos al artista elegido para el día de la fecha a los efectos de ilustrar musicalmente el programa. Hablo de Luis Bordón y su arpa interpretando de Feliciano Brunetti, Galopando. Las élites de las naciones triunfantes se encargaron de reconstruir al Paraguay, esto entrecomillado. La Constitución liberal de 1870, escrita prácticamente bajo la ocupación argentino-brasileña, establece su apertura aduanera al exterior,
deroga las leyes que habilitaban la confiscación de tierras por parte del Estado y sobre todo declara inviolable la propiedad privada. Bajo esta nueva Constitución, la ley de 1875 autorizó al Poder Ejecutivo a sacar a la venta las tierras que estaban en arriendo a sus ocupantes o a quienes pudieran pagarlas. Esta primera ley transfirió un número importante de tierras que arrendaban los campesinos a aquellos terratenientes argentinos, brasileños y paraguayos que tenían el dinero para adquirirlas. El decreto ley de 1885 completó el proceso. Este ordenaba la enajenación de todas las tierras públicas. Cientos de miles de hectáreas fueron adquiridas por nacionales y extranjeros. Varios pueblos y familias que ocupaban las tierras públicas desde hacía décadas las perdieron, y muchos de ellos, pueblos enteros, quedaron dentro de los límites de los nuevos latifundios y sus habitantes como meros peones. Las comunidades indígenas fueron de las más afectadas por la imposibilidad de adquirir las tierras en las que vivían. En apenas 15 años, el Paraguay pasó de ser una nación sin terratenientes a ser un país con una nueva élite terrateniente nacional y extranjera orientada a la producción de algodón, la cría de ganado en grandes estancias y la explotación maderera. Esa élite garantizaría de allí en adelante que el Estado protegiera y ampliara sus intereses. Se iniciaba, como en los países vecinos, la República Oligárquica. Desde fines del siglo XIX, el latifundio paraguayo no paró de crecer en detrimento de las comunidades agrícolas y campesinas. Así, se constituye un mundo agrario en el que coexisten las enormes tierras en manos de muy pocos, junto a un número de minifundios que se agrupan en las zonas menos favorables, o en aquellas pocas en que los campesinos y sus comunidades poseían algún título o derecho adquirido. En muy pocas oportunidades el Estado intentó mejorar la situación de los campesinos sin tierras. El coronel Rafael Franco lleva a cabo en 1936 la primera reforma agraria. 10.000 familias accedieron a la propiedad de la tierra de entre 10 a 50 hectáreas. El gobierno de Franco duró 1 año y 7 meses. Durante la larga dictadura de Stroessner, comprendida entre los años 1954 y 1989, se creó el Instituto de Reforma Agraria, que no logró dotar de tierras ni títulos de propiedad consolidados a las familias campesinas. La continua expansión del latifundio expulsaba población hacia Asunción y los países limítrofes. De esta forma, la élite terrateniente garantizaba, con el exilio económico, que el conflicto de la tierra no estallara. Los simples datos relevados por el propio Estado paraguayo muestran la terrible situación de la posesión de la tierra. En el año 1991, el 1,55% de los propietarios de la tierra poseía el 81,32% de las mismas, pero 18 años después, el censo de 2008 señalaba que el 85,5% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios. Paraguay posee el récord mundial de concentración de la tierra y el proceso sigue. En el censo de 1991 había registradas 307.221 fincas de pequeños y medianos propietarios. En el año 2008 esa cifra había disminuido a 289.666. Medidas en hectáreas, las cifras son por demás asombrosas. Los latifundios crecieron 9.118.992 hectáreas y las pequeñas y medianas propiedades se redujeron en 409.665 en solo 18 años. En otras palabras, ya vendidas o entregadas a la élite, la casi totalidad de tierras disponibles, ahora la presión de los terratenientes va sobre las pequeñas y medianas propiedades que estaban consolidadas como tales. Paraguay vive hoy una reforma agraria al revés. Paraguay es hoy, esto está escrito en el año 2016, nos estamos basando en los estudios que realizaron al respecto la Oxfam, los dueños de la tierra en Paraguay, producido por Arantxa Guerreña y Luis Rojas Villagra, como así también una reforma agraria al revés de Carles Chapina. Decía que Paraguay en el año 16 fue el cuarto exportador mundial de soja detrás de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Ocupadas las tierras tradicionales, los terratenientes sojeros de nacionalidad paraguaya y brasileña han talado 1.200.000 hectáreas de selva subtropical. En particular,
Los empresarios brasileños han ocupado enormes extensiones, introduciendo la agricultura a escala industrial en asociación con las grandes corporaciones agrícolas transnacionales. Paraguay exporta el 96% de producción de soja y gran parte de su población no se alimenta lo suficiente. Cada año, digámoslo, 9.000 familias de la economía campesina son expulsadas de su tierra por la agresión de los terratenientes o a causa de la pobreza, que es otra forma de agresión, y así deben emigrar hacia los centros urbanos o quedar presas como peones del agronegocio sojero. Interpretaba esta hermosa guaraña de Félix Fernández y José Asunción Flores, Nascent de Pé. Sobre la clásica élite terrateniente, ganadera y algodonera, se ha constituido una nueva clase terrateniente de empresarios extranjeros de nacionalidad brasileña. Exportan a través de Brasil y pagan impuestos allí. Del Paraguay solo ocupan la tierra, desmontan la selva y expulsan a los campesinos que las poseían. Es práctica común utilizar indiscriminadamente los pesticidas que ya han demostrado su toxicidad en otros países de América Latina. Dos modelos productivos excluyentes entre sí, desiguales en medios, posibilidades y apoyo por parte del Estado, conviven hoy en Paraguay. Por un lado, una agricultura familiar en la modalidad de subsistencia que desarrollan familias de agricultores con superficies no mayores a 20 hectáreas. Esta agricultura se caracteriza por la producción
de rubros de autoconsumo con mano de obra familiar, baja tecnología, sin utilización de químicos y o plaguicidas y muy escaso o nulo apoyo estatal. Por el otro, la agricultura empresarial y mecanizada que se despliega en grandes latifundios de monocultivo, basada en la exportación con alta utilización de tecnología, insumos químicos, maquinaria y con el apoyo y o la protección del Estado y las empresas agrícolas extranjeras. Mundos diferentes en un mismo país y muchas veces viviendo uno al lado del otro. El avance permanente de las élites terratenientes no se hace sin obstáculos y resistencias. La mayoría de las organizaciones campesinas actuales en el Paraguay se originaron con las ligas agrarias de base cristiana que se sintieron llamadas a organizarse a partir de la teología de la liberación. Estas ligas proponían la distribución de la tierra y la solidaridad entre las familias campesinas, cuestionando la producción individualista y, en definitiva, el modo capitalista. Fueron brutalmente perseguidas por la dictadura de Stroessner, incluso con la ayuda de las dictaduras brasileña y argentina. Y a partir de 1989, con el fin de la dictadura estronista, las organizaciones campesinas e indígenas retoman la experiencia de las ligas agrarias y comienzan a organizarse y a reclamar la distribución de las tierras y la reforma agraria. En la década de los 90, con el avance de la sojización, se producen grandes movilizaciones en Asunción y las organizaciones modifican sus procedimientos de lucha, optando así por iniciar las ocupaciones de tierras a la vez que por reclamar los instrumentos legales para la reforma agraria. La modalidad de las ocupaciones permitió que en el periodo 1989-2008 las organizaciones campesinas recuperaron tierras para más de 20.000 familias, en todos los casos sin el apoyo del Estado y con una legalización forzada por la presencia campesina. Con la llegada al gobierno del primer presidente, que no provenía del Partido Colorado, hablo de Fernando Lugo, el proceso se aceleró, no tanto por la profundización de las políticas desde el Estado, como sí por la vocación del gobierno de Lugo de reconocer rápidamente las ocupaciones campesinas. La ocupación campesina de Marinacue, tierras públicas, para decirlo mejor, ilegalmente ocupadas por el presidente del Partido Colorado, desencadenó una represión brutal con la muerte de 17 personas, entre campesinos y policías. Una rápida movida del Partido Colorado, en alianza con los medios comunicacionales hegemónicos, decidió avanzar para poner fin a las ocupaciones, lo que terminó con un golpe institucional que acabó con el gobierno de Fernando Lugo. La denominada masacre de Caraguatay mostró el límite que la élite terrateniente y sus aliados, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación, pretendieron poner a la recuperación de tierras de las organizaciones campesinas. Terratenientes, parlamento, fuerzas de seguridad y medios hegemónicos forzaron el fin de la tibia reforma de Fernando Lugo. El agronegocio sigue creciendo y expandiéndose a partir de 2012, pero también las organizaciones campesinas e indígenas que hacen escuchar su voz.
su propio tema Carreta-Gui en su insuperable arpa paraguaya. Nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para volver después de 2 minutos retornando con Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que... Y bien, regresamos después de la tanda institucional de la radio con Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, y dedicado a la distribución de la tierra en Paraguay en una síntesis histórica. Paraguay presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo, con una pequeña élite latifundista y oligopólica, con importante participación de propietarios extranjeros que concentra casi toda la superficie agrícola y ganadera, mientras que la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra suficiente para subsistir. Según los datos más recientes, esto está escrito en 2008, el índice de Gini para la distribución de la tierra es de 0,94 en la región occidental y 0,89 en la región oriental, lo que indica un empeoramiento de la concentración respecto al censo anterior, dado que en 1991 era de 0,93 y 0,87 respectivamente, y muy superior al resto de países de la región. Digamos que el índice de Gini oscila entre 0 y 1. 1 sería quien posee toda la tierra, 0 la posesión más de la tierra más distribuida. Si hablamos de 0,94 como porcentaje en la región occidental y 0,89 en la oriental, 1 se acerca a 1, donde la unidad sería quien detentase toda la tierra. Es decir, cuando el índice de Gini es más alto, más muestra la desigualdad en el terreno económico o en el rubro económico que se lo aplique. El censo agropecuario, para decirlo mejor, más reciente, se realizó en 2008 en base a aproximadamente 290.000 fincas. El análisis de estos datos permite extraer importantes conclusiones acerca del reparto de la propiedad. Las cerca de 1.000 propiedades de más de 5.000 hectáreas, el 0,4%, acaparan más tierra que el resto de las propiedades, casi 300.000, todas juntas. Hablamos de un 56% de la tierra, los primeros, frente a un 44% a los segundos. El 90% de la tierra está en manos de unas 12.000 grandes propiedades, menos del 5%, mientras que el restante 10% se reparte entre 280.000 propiedades pequeñas y medianas, conformando un 95%. Las fincas de la agricultura familiar, de menos de 20 hectáreas, apenas ocupan el 4,3% de la superficie agropecuaria total, a pesar de representar el 83,5% del total de propiedades, más de 240.000. En contraste, las grandes fincas con superficies de más de 1.000 hectáreas acaparan cerca del 80% de la tierra. Hablamos de 24,5 millones de hectáreas de los 31 de uso agropecuario en el país. Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo, después de Estados Unidos, Brasil y Argentina, y el sexto productor por detrás de Brasil, Estados Unidos, Argentina, India y China, en ese orden. La soja es el principal producto de exportación, digamos que 55% de los ingresos por exportaciones, y representa el 12% del Producto Bruto Nacional, según datos de la Cámara Paraguaya de Comercializadores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas, cuya sigla es CAPECO. El cultivo de soja, producido en rotación con maíz, trigo y girasol, ha experimentado un crecimiento explosivo en la región oriental del país durante las últimas 3 décadas. Actualmente se está experimentando con nuevas variables o variedades de soja resistentes a la sequía y a las altas temperaturas para ampliar el área de cultivo en la región occidental o Chaco.
Escuchábamos Solito en la noche, un tema, bonito tema de Mauto de Costa Lima, interpretado por la maravillosa arpa de Luis Gordón. En los últimos 15 años, comprendidos entre el 2000 y el 2015, se han triplicado tanto la superficie de cultivo como la producción total, superando los 3 millones de hectáreas sembradas, el 60% de la superficie total destinada a la agricultura y las 8 millones de toneladas producidas. Esta expansión de la soja se ha producido a costa de la agricultura familiar campesina e indígena y de los escasos remanentes de bosques. Las empresas sojeras recurren a distintas estrategias para adquirir el control de la tierra y expandir el monocultivo sobre estas comunidades. La compra directa, legal o ilegalmente y en complicidad con las autoridades, el alquiler, la expulsión mediante contaminación por la aplicación intensiva de agroquímicos y la desposesión por endeudamiento. Las comunidades más empobrecidas son las primeras en ser expulsadas de sus tierras para dar paso a los desiertos verdes de la soja. Los departamentos fronterizos de la región oriental concentran la producción sojera, fundamentalmente en grandes fincas. Según el Censo Agropecuario Nacional paraguayo de 2008, las fincas sojeras de más de 100 hectáreas representan el 87% de toda la soja producida y las de más de 1.000 hectáreas el 44%. En conjunto, los cultivos de productos para exportación, como soja, maíz, trigo, arroz y caña de azúcar, ocuparon un 92% de las tierras cultivables de Paraguay entre 2012 y 2013, mientras que apenas un 8% de la tierra agrícola se destinó a este periodo a cultivar alimentos para el consumo interno. En 2015, las exportaciones de soja en grano ascendieron a 1.588 millones de dólares con destino principalmente en la Unión Europea, un 37%, y Rusia, un 25%. Si se consideran además las exportaciones de aceite y harina, el valor ascendió a casi 3.000 millones de dólares en 2015. En ese año operaron 47 empresas exportadoras encabezadas por la multinacional Cargill, seguida de ADM y la firma francesa Merco. La reciente apertura de Argentina a la importación de soja en grano desde Paraguay para completar el volumen requerido por su industria procesadora, la cual se abastecía únicamente de soja producida nacionalmente, probablemente modificará de forma significativa el flujo de exportaciones de soja en el futuro. También se están realizando misiones a China para habilitar la exportación hacia ese gran mercado. Hasta ahora, la gran mayoría de la soja producida en Paraguay se exportaba en grano, pero recientemente se ha invertido en aumentar la capacidad de molienda hasta alcanzar en 2015 los 4,5 millones de toneladas, más de la mitad del grano producido. Dos grandes plantas construidas por ADM y por un consorcio entre Dreyfus, Bunge y Copagra incrementaron la capacidad de molienda en más de 2 millones de toneladas. La ganadería es el otro gran pilar de la economía paraguaya, pues el país se ha posicionado como el sexto exportador mundial de carne vacuna. La superficie ocupada por pasturas en 2008 era, en cifras redondas, 17 millones de hectáreas, 7 millones en la región oriental y 10 en la occidental, lo que equivale al 54% de la superficie total agropecuaria. El número de bovinos ese año era de 10,5 millones de cabezas en todo el país, mayoritariamente en grandes estancias ganaderas. Agreguemos que el 86% del ganado se concentraba en los establecimientos de más de 50 cabezas. Desde ese año hasta el hato ganadero ha crecido significativamente, si bien a finales de 2015 sufrió una pérdida importante a causa de las inundaciones en todo el país. Según el último informe presentado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, al cierre del 2015 había un total de 14.216.256.000 cabezas de ganado, con una meta a alcanzar que roza los 20 millones en 2020. La superficie de pasturas se ha extendido considerablemente a la región occidental, si bien en la región oriental probablemente se haya reducido frente a la expansión de la soja. Rusia es el principal país de destino de las exportaciones de carne bovina de Paraguay, seguido por Chile y Brasil, y recientemente ha sido habilitado para la exportación a la Unión Europea. Hay que aclarar que si bien la carne
bovinas la carne se produce en suelo paraguayo, más del 50% de las exportaciones se realizan a través de empresas de capital brasileño. Ilustrando musicalmente este quinto bloque, Luis Bordón y su arpa interpretaba de Herminio Jiménez, Cerro Corá. Si bien no se dispone de un censo preciso de la población rural sin tierras, las organizaciones campesinas calculan que existen más de 300.000 familias campesinas sin tierra en todo el país. El abandono estatal de la agricultura familiar y la expansión del modelo agroindustrial a gran escala han provocado un éxodo rural, una forzada migración. La destrucción de los medios de vida campesinos expulsa cada año del campo a miles de familias quienes se instalan en los cinturones urbanos de pobreza extrema. En los distritos donde se ha producido un mayor avance de la soja, se ha observado una migración muy intensa y acelerada, como se observa, o como podemos observar a través de todo lo narrado. La agricultura familiar, definida como aquella que se practica en explotaciones de menos de 20 hectáreas, ocupaba menos del 5% de la superficie productiva cuando se realizó el último censo en 2008,
y se había reducido significativamente tanto el número de fincas como en superficie desde el censo anterior, que fue llevado a cabo en 1991. En el mismo periodo, sin embargo, los medianos y grandes productores expandieron en más de un 30% la superficie ocupada, pese a que se redujo el número de propiedades. Estos datos revelan un incremento en la concentración de la propiedad de la tierra que con gran probabilidad se haya agravado, ya que desde el último censo en 2008 hasta hoy la superficie ocupada por el monocultivo de soja no ha dejado de incrementarse. Si en 2008 se sembraron de soja 2,6 millones de hectáreas, en 2015 fueron 3,3 millones de la misma unidad de medida, es decir, un 23% más. El empleo generado tanto por el monocultivo de soja como por la ganadería extensiva es ínfimo. Aproximadamente un empleo por cada 200 hectáreas. En esa misma superficie pueden asentarse 20 familias, dando empleo al menos a 40 personas. Por tanto, mientras que en cada 1000 hectáreas de producción empresarial se generan 5 empleos en promedio, en la agricultura familiar, a través de la misma superficie, se generan oportunidades laborales para 200 personas. La crisis financiera de 2008 cambió radicalmente la forma de invertir. Huyendo de la volatilidad de los mercados financieros, muchas entidades volvieron su mirada hacia un recurso tangible, limitado y con expectativas de plusvalía, como lo es la tierra. Este ha sido uno de los factores que han impulsado el acaparamiento de ese bien por fondos de inversión, fondos soberanos, corporaciones empresariales y otros actores financieros que acumulan tierras en todo el mundo para especular con el precio de las mismas y de las materias primas agrícolas y energéticas que pueden extraer de ellas. Tanto el propio gobierno paraguayo como los agentes inmobiliarios promocionan las ventajas de invertir en el país, desde el bajo precio de la tierra hasta la baja presión fiscal. Aclaremos, con el impuesto a las ganancias y el IVA más bajos de la región, pasando por la ausencia de aranceles a la exportación, la inexistencia de límites a la tenencia de la tierra, los incentivos fiscales a la inversión externa, que incluyen la exención del impuesto a la renta durante los primeros años de la inversión, los tratados internacionales que protegen las inversiones o la práctica ausencia de restricciones a la compra por parte de extranjeros. A todo esto se suman los casi inexistentes controles estatales del cumplimiento de las normas ambientales y laborales. Han proliferado las empresas que ofrecen servicios de compra y venta y administración de propiedades rurales en Internet. Según una de ellas, el precio de la tierra se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años. La plusvalía de la tierra en las diferentes regiones del país, hacia el año 2012, según esta empresa, se observa cómo el precio de la hectárea en la región oriental del país se disparó desde los $200 en 1995 hasta los $3.000 en 2012. Incluso en algunos distritos el precio por hectárea puede llegar a alcanzar los $10.000. El negocio consiste en comprar barato y vender caro tierras, incluidas las que fueron entregadas con fines de reforma agraria y que posiblemente en muchos casos se trate de tierras mal habidas. En el sitio web de una agencia inmobiliaria que afirma disponer de una cartera de más de 100.000 hectáreas para la venta, se explica con mucha claridad. Rara vez compramos fincas de un ganadero existente. Generalmente estamos comprando las tierras de la viuda u otro familiar que han heredado la tierra y no tienen interés en la agricultura, de los sucesores, de personas que se han adjudicado durante la dictadura de Stroessner a través del ex Instituto de Bienestar Rural, que hasta hoy está ociosa e improductiva, que han adquirido por precios irrisorios y hoy están ofertando a precio de mercado, que con nuestro asesoramiento sensato el inversor puede comprar a precio infravalorado. Esta plusvalía ha acentuado la extranjerización de la tierra. No se trata de un hecho nuevo en la historia del Paraguay,
aunque se ha acelerado en los años recientes. En 2008, cerca de 8 millones de hectáreas, el equivalente a una quinta parte del territorio paraguayo y una cuarta parte de la superficie agropecuaria, estaban en manos de propietarios brasileños y de otras nacionalidades. Una superficie equivalente a los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y Concepción, todos ellos juntos. Musical correspondiente al programa del día de la fecha, Luis Gordón interpretaba Despertar Nativo, un tema de Oscar Nelson Zafuán y del propio Luis Gordón. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo martes con una pequeña reflexión. Paraguay, de un país sin terratenientes después de la colonia, a un país poblado de terratenientes que extraen su riqueza, chupan la sangre del campesino, expulsándolo de su hábitat natural. Refuerzo la pregunta, esto no es otra cosa más que el modo de producción capitalista. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo martes, si Dios quiere, cuando pongamos en el aire una nueva edición de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos, más que nunca es la consigna. Chao, hasta el martes, pásenla bien. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo.